Los niños pueden prepararse y subir a sus clases. Bienvenidos en esta mañana, bienvenidas. A uno le decimos bienvenido, bienvenidas, a otros, mejor dicho a otras, tenemos que decirle hasta que el Señor quiera. Tu hermana Norma, ya hacía mucho que no la veíamos, aunque yo he podido saber de ella a través de ese medio tan cómodo hoy, pero al mismo tiempo que puede ser de bendición, también puede ser de entorpecimiento, pero que yo he podido saber de ella a través de Facebook. En alguna ocasión hemos hablado, temas de trabajo, ofrecimiento de trabajo, pero ella me decía que vuelve a Paraguay. Qué guay, ¿no? Para ella. Vuelve a Paraguay el próximo miércoles, Dios mediante, el jueves. Así que damos gracias al Señor por el tiempo que ella ha estado con nosotros y bueno, vamos a estar orando luego. Bien, yo les invito a que podamos abrir la palabra del Señor contando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, lo más importante que pueda haber en nuestra vida, la Trinidad, en el cual nos podemos gozar, regocijar y estar siempre atentos a que Él nos pueda ministrar a través de su palabra. En el libro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer ahí unos versículos, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 10. Y como he dicho antes, como venimos enseñando y venimos tratando, la necesidad que todo cristiano tiene es de que podamos gozar de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y quiero decirte, quizás para desbancar algunos pensamientos o algunas formas que puedan correr, como veníamos diciendo, no podemos separar la palabra, no la podemos separar de Dios. Hablar de la palabra es hablar de Dios es hablar de su palabra, estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, cuando abrimos su palabra, tenemos que estar atentos para poder recibir lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de ella. Como he dicho antes, por ahí hay movimientos que están enseñando que ya no hace falta leer la palabra, que tenemos que guiarnos solamente por la revelación del Espíritu Santo. Te pones a orar y lo que el Espíritu Santo quiera decirte, te lo va a decir sin tener que leer, sin tener que meditar la palabra. Falsedad de enseñanza. No podemos recibir del Espíritu Santo revelación de su palabra si no la meditamos. No es si no la leemos, porque una cosa es leer y otra cosa es meditar. Una cosa es pasar rápido ahí, leer un capítulo, y otra cosa es meditar lo que a través del capítulo el Señor nos está ministrando. Capítulo 5 de Primera de Pedro, vamos a comenzar en el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero hablar esta mañana acerca de confirmados por Dios. Confirmados por Dios. Yo me estaba preguntando esta semana, esa palabra de confirmados, ¿qué puede significar en la vida de cada uno de nosotros? Yo quiero primeramente decirte, la palabra confirmados quiere decir corroborar la verdad de algo o dar a una persona o cosa mayor firmeza o validez definitiva de algo. En los versículos que hemos leído anteriores al 10, ahí encontramos algo especial que el apóstol Pedro escribe para toda la iglesia universal. El apóstol Pedro recibe de parte de Dios y siempre nos agrada que los demás hagan por nosotros. Siempre nos agrada saber lo que los otros están haciendo. Porque nos agrada que hagan por nosotros. Y celebramos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la celebramos porque creo que es lo más especial que ha podido venir a nuestro corazón. Pero no vayamos a tener el fallo de ser tan sumamente espirituales como para dejarlo todo para que Dios haga incluso lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el apóstol Pedro dedica sus 9 versículos anteriores al 10 a decir todo lo que ellos podían hacer. Pedro termina esa exhortación de decirles todo lo que ellos podían hacer. Y si quieres, medita estos versículos a solas cuando estés en tu casa. Y te darás cuenta que todo lo que dice, desde el versículo 1 al versículo 9, el apóstol Pedro está diciendo lo que ellos pueden y deben de hacer. Porque muchas veces podemos y no lo hacemos. Pero Pedro le dice lo que pueden y lo que deben de hacer. Y yo quiero decirte que hasta ese versículo es lo que Pedro está enseñando. Pero quiero decirte algo en esta mañana. A partir de ese versículo 10, incluido el versículo 10, Pedro deja de decirle lo que ellos pueden hacer y pasa a decirles lo que Dios va a hacer. Dicho en otras palabras, llegando a esa parte, Pedro les dice a ellos, vosotros hasta aquí podéis hacer, pero lo que viene de aquí en adelante, cuando vosotros ya no podéis, ahí está el Dios que sí puede. Donde vosotros no llegáis, ahí está Dios que va a pasar de lo que vosotros no podéis. Cuando los médicos dicen hasta aquí, Dios dice ahora empiezo yo. Cuando los médicos continúan y diciendo la ciencia aquí terminó, Dios dice la ciencia terminó, pero yo soy el que creó la ciencia y no dependo de la ciencia, dependo de que tu corazón esté rendido. Esta palabra que he recibido para esta semana, quiero decirte que es para ti, que has tratado de hacer y de llevar a cabo todo lo que la palabra dice, pero que ahora es Dios el que empieza a hacer. Pero también es para ti, no sé si estás convertido o convertida, de los que nos visitan
para decirte que es una invitación que Dios está haciendo para que tú seas confirmado el día que te presentes delante del Padre. Seas confirmado por la obra del Señor Jesucristo. Mas el Dios de toda gracia. ¿Qué límite tenemos o qué límite tenemos los seres humanos? Que llega el momento donde ya no podemos, me faltan fuerzas, no tengo economía, no tengo trabajo, empieza a ver el desánimo, empieza a ver la depresión, empieza a ver las dificultades, el que no tiene esperanza, muchos de ellos, de los que pierden la esperanza, terminan quitándose la vida. Pero ahora hay un nuevo mensaje, una nueva palabra, una nueva dirección. Hay un mensaje diferente. Ya no es el Dios que tú conociste hace años. Ya no es el Dios que te hablaron hace muchos años. Ya no es el Dios que tus familiares te habían enseñado. Ya no es el Dios de cualquier grupo. Ahora es el Dios de toda gracia. El Dios de cuando tú ya no puedes. Ahí está el Dios de toda gracia. Cuando tú ya no puedes seguir adelante. Ahí está Dios que te da, multiplica la fuerza para que sigas adelante. Es el Dios de toda, hermanos, de toda gracia. Ya no hay más. Porque Él es el Dios de toda gracia. Ya no hay más que hacer. Lo interesante de este versículo es que Dios ha llamado. El Dios que ha llamado. El Dios que nos escogió. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras no son tú no eres el que origina esas buenas obras, sino que el que origina esas buenas obras es Él y tú las ejecutas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. No te lo voy a repetir. Leemos en el capítulo 5 verso 10 de Primera de Pedro, el Dios de toda gracia. En Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 leemos que ese Dios de toda gracia es también el Dios de toda consolación. El Dios que viene a consolarte tu tristeza, viene a consolarte tu dolor, viene a consolarte tus dificultades, viene a consolarte los momentos de dificultad, viene a consolarte la dolencia de la pérdida de un ser querido, viene a consolarte las dificultades, las tribulaciones. Él es el Dios de toda consolación. En un mundo de la inquietud, en un mundo de desesperación, en un mundo de depresiones, en un mundo donde no se encuentra una regla perfecta para vivir, en un mundo donde la tribulación, el odio, los rencores, donde se está proclamando la paz y dice la palabra, cuando los hombres hablen de paz, entonces vendrá la tribulación. Entonces vendrán cuando las nueras se levantarán contra las suegras contra las nueras, los padres contra los hijos contra los padres. En un mundo donde sí aparentemente se está viviendo en paz, vivimos en una España de mucha paz porque no hay guerra que podamos ver. Pero hay guerra en las familias, hay guerra en los hijos, hay guerra en los padres, hay guerra en los gobiernos y no quiero mencionar nada de la actualidad. Pero Él es el Dios de paz y no es una paz que podamos proclamar con nuestros labios únicamente. No es una paz que podamos encontrar en cualquier lugar donde lleguemos. No es una paz que tú te lleves bien con el vecino, que te lleves bien con el compañero de trabajo. No es una paz que puedas reflejarla solamente en tu rostro. Está hablando que Él es el Dios de paz interna. Dice la palabra, y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ello, cuando hablamos del Dios de toda gracia, estamos hablando no solamente del Dios que nos permite poder realizar lo que hemos leído hasta el versículo 9, sino es el Dios que cuando llegamos al versículo 10 nos hace elevarnos un
nivel más alto, como yo estaba predicando domingos atrás, cuando estaba diciendo que hay mucho más. Y para la vida del cristiano, para la vida de aquel que entrega su corazón a Dios, para la vida de aquel que ha decidido seguir a Cristo, para la vida de aquel que ha decidido no mirar atrás, hay mucho más. Para ti que quizás hoy sea la primera vez que estás aquí, quizás sea un año que estás escuchando el Evangelio, pero que todavía no decidiste, te tengo que decir que hay más que un oído, hay más que una palabra, hay más que un escuchar, hay más que un ver, hay una vida interna, la cual tú la puedes poner en manos de Dios y gozar de esa paz, gozar de la presencia del Dios de toda gracia. Hay más de todo eso. Ahora, ¿qué te puede sugerir? Yo quiero que pienses en esta mañana, ¿qué te puede sugerir el Dios de toda gracia? Piensa. El Dios de toda gracia. Hay gente que dice, no, porque este tiene esta gracia y el otro tiene la otra gracia y el otro. Y hay muchos que tienen una gracia sin conocer a Dios, pero se olvidaron de escribir la palabra completa. Que el que no conoce a Dios no tiene una gracia, tiene una desgracia. Porque dice la palabra que lo que le espera es el infierno. Pedro nos ruega que atendamos al Dios de toda gracia, que vivamos bajo la presencia del Dios de toda gracia. Pedro no ruega ni desea un simple deseo. Pedro, después de decirles a ellos todo lo que ellos pueden hacer por sí solos, les asegura, como yo estaba diciendo antes, les asegura que donde ellos no pueden llegar, llegará ese Dios de toda gracia. Donde ellos no pueden ver, Dios extiende su mirada para decirte lo que tú no puedes ver, pero Él sí está viendo. Dios está viendo un potencial en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Y yo no te lo estoy diciendo ahora para alegrarte la cara. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Me da igual. Pero tú en las manos de Dios eres un potencial. Porque cuando tú entregas tu vida a Dios, tu potencial no viene a exhibirte delante de los hombres, sino viene a declarar el reino de la luz en medio de un mundo que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Tú y yo somos capaces de llevar el gran mensaje con todo el poder y con toda potencia que tiene ese mensaje que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Donde tú no llegas, llega Dios. Te voy a decir más. Donde tú no llegas, ya está Dios esperando para impulsarte hacia adelante. Cuando tú ya no puedes más y dices, yo hasta aquí llegué. Yo no te voy a explicar lo que ya todos sabemos. Aquel que ahí caminaba por la orilla de la playa y miraba para atrás y veía 3 pisadas, y llegó un momento donde miró para atrás y solamente veía una y dice, Señor, antes yo veía 3 pisadas, que eras tú, el Espíritu Santo y yo, pero ahora solamente veo una y ¿dónde estás? Y dice, ahora no esas pisadas no son las tuyas, esas son las mías, pues yo te llevo en brazos. Ya no caminas tú, ahora soy yo el que camino. Las pisadas que ves no son las tuyas, son las mías. Porque te llevo cubierto bajo el hueco de mi mano. El Dios de toda gracia, yo quiero que recapacites, que estés pensando, ¿qué te sugiere a ti esa palabra del Dios de toda gracia? Porque toda dádiva, escucha, toda dádiva, dice la palabra en Santiago 1, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y el que quiera aplicarse y hacerse dueño
del don perfecto como algo propio, tengo que decirte que no estás en la gracia, sino estarías en la desgracia de querer apropiarte de algo que no te pertenece. A ti te pertenece la salvación, y no porque la hayas ganado. Te pertenece la salvación porque Cristo la ganó a través de la cruz del Calvario. Te pertenece, y no porque nadie te la haya regalado. Ha sido Él que la compró con su propia sangre. Ha sido Él que clavó tu nombre en su corazón con la lanza de los soldados romanos. Ha sido Él que le declaró que tú eres un hijo y una hija, no porque has nacido del vientre de tu madre santificado, sino eres un hijo y una hija porque naciste del agua y del Espíritu y has sido elevado a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Tú y yo estamos aquí en esta mañana porque toda esa bendición y todo aquello que sea beneficiado y beneficiario el pueblo de Dios ha sido ganado y ha sido regalo de Dios. Cuando dice ahí en Santiago capítulo 1 versículo 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de cambio. Quiero decirte en esta mañana que es el regalo perfecto que tú y yo empezamos a recibir. El mejor regalo no es estar de pastor. El mejor regalo no es estar en la alabanza ni dirigir la alabanza. El mejor regalo no es llevar una placa de ujier ni ser maestro. El mejor regalo que hemos recibido de parte de Dios es la salvación de nuestra alma. El mejor regalo que hemos recibido de parte de Dios, y si tú aún todavía no lo has hecho, yo te voy a invitar al final para que lo hagas. El mejor regalo que tú puedes recibir de parte de Dios es el don de la salvación. Es el regalo, la palabra don quiere decir regalo, y ese regalo, la salvación de tu alma. Ese regalo es el tiempo eterno que tú vas a poder gozar de la presencia de Dios en el reino de los cielos, noche y día, las 24 horas cantando. No te cansarás ni que estés de rodillas, ni que esté de pie, ni que levanten las manos, porque dice la palabra que en ese tiempo ni se cansarán. En ese tiempo no habrá lloro ni llanto, no habrá dolor, porque toditos juntos, dice aquel coro, estaremos juntos alabando a nuestro Salvador. Aleluya, dan un aplauso al Señor. Esta frase de toda gracia, esta frase de toda gracia, la maravillosa mano de Dios, no es otra cosa que el Espíritu Santo del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. No es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¡Ay, qué buena persona es! Me ha dado esto, me ha dado aquello. No. El mismo Señor Jesucristo llegaron a Él y le dijeron, maestro bueno. Y Él dijo, ninguno hay bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Él es bueno. Por ello, en esta mañana, cuando hay algo en tu vida que produce, y nosotros al producir no somos los originarios de lo que producimos. Nosotros cuando producimos, no es que estamos produciendo por nuestra parte original. Estamos produciendo porque el que produce en ti es el Dios de toda gracia. El que produce en ti es el Espíritu Santo. Si tú das un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, dice, a mí me lo disteis. Si tú puedes producir gracia a través de tu vida, no es por tu gracia, es por su gracia, porque Él es el Dios de toda gracia. Y eso es una experiencia que todo hombre, mujer, joven, niño, adulto
podemos tener. Y esa experiencia que tú y yo podemos tener, no la tenemos por nuestra cara bonita. Tenemos esa experiencia porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, Él dijo, yo me iré, pero enviaré para que venga a vosotros y esté con vosotros y esté en vosotros el Espíritu Santo. Queridos, amados hermanos, el Dios de toda gracia quiere elevarnos y llevarnos a un nivel más alto porque esa es su buena voluntad. Sugiere que en Dios hay los recursos necesarios para ser confirmados en la vida cristiana. Yo no seré confirmado por unas palabras. Déjame que te diga que muchas veces nosotros podemos querer ser confirmados. Quedo con alguien, mira, quiero tener una reunión contigo, quiero hablar contigo. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. A ver, no estoy seguro. Te llamo para confirmarte. Pero cuando yo llamo para confirmar, yo le digo sí y es sí. Y pase lo que pase, a no ser algo muy grave, yo voy a estar porque le he confirmado. Y cuando nosotros somos confirmados en Dios, estamos siendo confirmados en nuestra vida cristiana. Debemos considerar que la confirmación cristiana no radica en nosotros mismos. La confirmación cristiana no radica en nuestra vida cristiana. Debemos considerar que la confirmación cristiana radica en Él. Tu confirmación cristiana no radica en mi vida como tu pastor. Tu confirmación cristiana va a radicar directamente en Dios. Porque Dios tiene reservas de su gracia para todo hijo suyo. Para cada necesidad, para cada oportunidad de servicio. Hermanos, no hay cosa mejor que dos cosas. Primeramente, sentir en nuestro interior que está con nosotros el Dios de toda gracia. Y en segundo lugar, el sentir la satisfacción, el gozo y el deseo de poderle servir a Él. Hace unas semanas atrás, el hermano Efraín, en la palabra que estaba dando, dijo algo muy cierto. Como cada vez que abrimos la palabra y hablamos, estamos hablando lo que la palabra dice. Él decía, qué bueno es que nos podamos sentir amados por Dios. Qué bueno es que podamos sentir el gozo de su amor. Pero hacía una pregunta. Y la pregunta era, ¿pero Dios se siente amado por nosotros? Si Dios se siente amado por nosotros, vamos a ser confirmados en Dios. Si Él no se siente amado por nosotros, la conclusión sácala tú mismo o tú misma. Estamos listos para ser confirmados y esa confirmación por Dios se va a reflejar en el exterior por nuestro servicio. Y nuestro servicio va a ser la conversación sin palabras de que el que habita en nosotros es el Dios de toda gracia. Cuando tú y yo hablamos y hablamos sin palabras, es porque nuestro testimonio está siendo conforme a lo que Dios produce en nuestra vida. No podemos servirle a no ser que estemos bajo su gracia. ¿Puede servir a una persona? Sí. ¿Puede servir a un pueblo? Sí. ¿Puede servir a un hermano? Sí. Pero si la gracia de Dios no está en ti, tu servicio no será producido por el Dios de toda gracia. Debemos de buscar y encontrar
y estar al servicio. Y ese servicio no se podrá dar si no es con los dones que Dios da. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ahí en ese versículo dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Date cuenta que el Dios de toda gracia es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero ese mismo Dios es el que nos da los dones. Y esos dones que Él nos da son para que tú y yo lo estemos administrando como muy buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Dios nos llamó a su gloria eterna. Y este llamamiento que Dios nos hizo a su gloria eterna nos sugiere que había un distanciamiento. Había una lejanía entre Él y nosotros. Y esa separación que había, y déjame que te diga en esta mañana, si aún todavía no aceptaste al Señor, si no has propuesto tu corazón para que sea el trono de Dios donde Él vive, donde Él habita, donde Él more, donde Él se mueva, donde Él te dé el oxígeno para respirar, si aún todavía no has recibido al Espíritu Santo, si no has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tengo que decirte que aunque estés aquí, hay una distancia entre tú y Dios. Porque el acercamiento a Dios no te lo hace venir a una iglesia. El acercamiento a Dios no te lo hace el que tú me des la razón en esta mañana. No, 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 no. El acercamiento a Dios no te lo da eso. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque lo que te separó de Dios fue la caída del hombre en el huerto del Edén. Y ese pecado, todo ser humano lo arrastramos hasta el día en que llamamos a nuestra vida a aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad para romper esa separación y hacernos uno con Él. Pero esa separación no vino porque sí. En el capítulo 59 de Isaías, versos 1 y 2, en el versículo 1 dice: porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. En el versículo 2 dice: porque vuestros pecados y vuestras iniquidades hicieron separación entre vosotros y vuestro Dios. Porque el pecado separa. Y por ello es que tú tienes necesidad de abrir el corazón para que el Espíritu Santo, para que el mismo Dios entre. Porque es la manera que tú tendrás, la oportunidad que tú tendrás de dejar que Dios entre para acercarte y tus pecados te sean perdonados y puedas gozar de salvación. Dice la palabra que estábamos lejos. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos a los pactos. Estábamos ajenos a la vida de Dios. Y Él nos llamó por Jesucristo. Cuando te digo esto, me gusta insistirte en decirte, yo no te estoy hablando de una religión. Ni te estoy diciendo que aquí haya una religión. Te estoy hablando de la misma palabra de Dios. De esta palabra de Dios, que hay muchas religiones que la tienen. Pero han quitado al Señor Jesucristo de su trono para establecer el Dios de ellos. Pero nosotros queremos que el Señor Jesucristo continúe sentado en su trono. Y su trono, ¿sabes cuál es? Tu corazón, tu vida. Él quiere hacer de ti un hombre y una mujer
que sea capaz de llevar el glorioso y poderoso mensaje de salvación a quienes están perdidos. Aquellos que su destino es infierno, porque están alejados de la ciudadanía de Israel, están alejados de la vida de Dios. Y Él a través de Jesucristo nos llamó, nos injertó en su pueblo y nos plantó junto a aguas de corriente para que nuestra hoja no caiga y sea una hoja florescente. Hacernos de su pueblo para que no estemos ajenos a los pactos de la promesa, para que no vivamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice que este llamamiento sugiere un encuentro. Efesios capítulo 2, versículo 12. Que en aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora, ¿qué dice? Pero ahora habéis sido hechos cercanos. Ahora en Cristo Jesús hay la oportunidad de acercarse, de estar junto a Él. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14 del capítulo 2 de Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, hizo un solo pueblo, derribando la pared que nos separaba. Y esa pared que nos separaba era una pared que se llama pecado. Una pared que fue derribada. Y que fue derribada cuando Él dijo, consumado es. La obra es hecha. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él llamó a un pueblo a acercarnos a Él, porque hemos entendido que no hay salvación sino a través de Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 12 de Hechos de los Apóstoles dice, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Él derribó la pared. Ahora, ¿dónde encontramos esa pared? Repetimos nuevamente en Isaías 59. Los quiero leer literalmente. Isaías 59, verso 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero habéis levantado, lo parafraseo de esta manera para que lo entendamos. Habéis levantado una pared que estaba separando vuestras personas de la presencia de Dios. Habéis levantado una pared con vuestras iniquidades, y esa pared que habéis levantado con vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Tenemos necesidad de entender que para ser confirmados por Dios, tenemos que entender que para ser confirmados por Dios, tiene que haber una reconciliación con Dios, y esa reconciliación es por medio de la persona de Jesucristo. El pacto del Padre con el Hijo. Estábamos ajenos.
no habíamos entendido, no habíamos comprendido, no habíamos escuchado, porque estábamos muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. No habíamos entendido el pacto que el Padre hizo con el Hijo. Y el pacto que el Padre hizo con el Hijo fue un pacto de dolor. Fue un pacto de lágrimas. Un pacto de lanzas. Un pacto reflejado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos sería muy fácil hablar en esta mañana o cualquier otra reunión de toda la bendición que tenemos, de lo que el Espíritu Santo nos da, de que hablamos en lenguas, de que saltamos, pero no podemos dejar de lado que todo esto es el disfrute de un sufrimiento. El disfrute y el gozo de un sufrimiento. El disfrute y el gozo y saltar y gozarnos es porque Él sufrió. El ser libres del pecado, de la enfermedad, el ser libres de toda la agonía que el ser humano hoy está viviendo, el resultado para no caer ahí fue sufrimiento, dolor y lágrimas por parte de Jesucristo, por ti y por mí. Y hoy sí tengo que decirte que tenemos el gran privilegio de ser confirmados por Dios, porque hemos dicho al Espíritu Santo, ven, porque yo creo que Jesucristo murió por mí. Yo creo que Él padeció por mí. Yo creo que todas mis dolencias y enfermedades Él las llevó hasta la cruz del Calvario. Todas mis enemistades, ya no hay enemistades. Ahora hay amor. Ya no hay venganza. Ahora hay ofrecimiento. Ya no hay odio, ya no hay rencor. Ya hay humildad, ya no hay orgullo. Porque todo esto yo puedo disfrutarlo. Y cuando lo disfruto porque acepté al Señor Jesucristo aquí, en este lugar donde yo he establecido mi corazón para que Él sea el trono de Jesús, cuando yo lo he hecho, el Padre me confirmará el día en que Él me llame a su presencia. El Dios de toda gracia nos ha hecho cercanos por la sangre de su Hijo. Él nos llamó a su gloria eterna. Dios nos llama. Escúchame en esta mañana. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Si aún todavía no lo has hecho, te voy a invitar a luego al final para que tú lo puedas hacer. Si tú has venido aquí en esta mañana, si tú estás sentado, sentada aquí en esta mañana, no es por tu buena voluntad que hayas dicho voy a pasar un rato allí. No, es porque el Espíritu Santo te ha inquietado aún en los mejores momentos en que tú podías estar. El Espíritu Santo te ha dicho ve. ¿Y sabes por qué has venido? Porque Dios te ha llamado. Y cuando Dios llama, Dios no llama para condenar. Dios no te ha llamado para condenarte. Porque cuando yo sé que alguien me llama para condenarme, para lastimarme, para hacerme daño, para meterme en la cárcel, en todo caso yo trataría de huir. Pero hoy hemos sido llamados para hacernos cercanos a Él. Hoy hemos sido llamados para que una voz potente venga a tu corazón y te diga, yo te llamo no para condenarte, sino yo te llamo para salvarte. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos los que estamos aquí en esta mañana estábamos más perdidos que el barco del arroz. Estábamos destrozados. ¿Sabéis lo que éramos antes nosotros? Unos desgraciados.
porque no conocíamos al Dios que regala su gracia reflejada en la salvación por medio de la cruz del Calvario. Hoy estamos aquí porque Él nos hizo cercanos. Él nos llamó. La seguridad de la salvación es el acceso a Dios. Es la cercanía a Él. Y cuando nos presentamos a Él, nos presentamos como algo que es posible únicamente en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, para hallar gracia, para hallar misericordia en ese oportuno momento, donde sin duda, como yo decía en un entierro, donde sin duda absolutamente ninguna te vas a tener que presentar delante de Dios. Podremos tomar los caminos que queramos. Puedes tomar los caminos de 2000 religiones que hay, pero sin absolutamente ninguna duda vas a tener que compadecer ante el trono de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Por ello, el Dios de toda gracia es el único que puede evitar, a través de la obra de la cruz del Calvario, es el único que puede evitar que tú te puedas acercar a Él. Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe en Jesús es el medio por el que cada uno tiene acceso al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y menciona la fe y a Jesús. Versículo 2 del mismo capítulo 5 de Romanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Queridos hermanos, en Juan, también capítulo 1, verso 16, porque de su gracia, de su plenitud tomamos todos, gracia y sobre gracia. Bueno, yo quiero ser confirmado por Dios continuamente. Y no podemos esperar a ser confirmados el día que nos presentemos delante de Él. Lo que te va a confirmar que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, es el reflejo de la gloria de Dios en tu rostro, testificando de que el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. De que donde tú vas hablas de la salvación, donde con quien tú te encuentras le hablas del amor de Dios, donde tú te encuentras le puedes hablar acerca de que para Él, si acepta a Jesucristo, no hay infierno, sino hay vida eterna en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 10. La palabra nos dice que nosotros estamos completos porque el Dios de toda gracia, dice ese versículo 10, Él os perfeccione. Y este verbo viene de la raíz que significa estar completo, ser capaz de llenar todas las demandas. Como he dicho antes, Colosenses 2:10 dice, ya vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos, ¿por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Estamos completos y vamos a poder ser confirmados, ¿por qué?
Porque el hecho de ser lavados por la sangre de Jesucristo, el pecado no se puede arraigar en ti. El pecado no te puede apartar de Él. ¿Por qué? Porque tus pecados han sido perdonados. El ofrecimiento que Jesús te hace en esta mañana es el perdón de tus pecados, el perdón de la lascivia, el perdón de las ofensas, el perdón de las imperfecciones, el perdón de los celos, el perdón de la mentira, el perdón de la pornografía, el perdón de la lascivia, el perdón de la homosexualidad, el perdón de cualquier cosa que te pueda apartar de la presencia de Dios. Dios te está garantizando el perdón de todos tus pecados para que tú puedas ser hoy parte del pueblo de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice en Juan capítulo 15, versículo 3. Y la traducción de estos dos pasajes de Juan y Colosenses tenemos en Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En cualquier momento podemos cambiar los pactos. En cualquier momento puedes llegar al notario y decir, yo voy a cambiar el testamento por esto, por aquello, por lo demás allá. Pero Cristo, cuando obedeció la voz del Padre, cuando Él le dijo en el monte de Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. El silencio le llevó a la obediencia hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquel pacto fue una vez y para siempre. Por eso la salvación no es a días sí y a días no, porque Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, para siempre. Ya no hay más pactos, porque Él es el Dios de toda gracia. Versículo 21 del capítulo 13 de Hebreos dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, habiendo Él en vosotros o haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él os afirme. Necesitamos estar firmes, no dejándonos llevar por todo viento de doctrina y de estratagema usadas por los hombres para engañar. En la palabra en el capítulo 24 de Mateo nos habla, estad firmes. En Gálatas capítulo 5 verso 1 nos dice, estad pues firmes. Y la palabra de continuar estando firmes es una palabra repetitiva en las Sagradas Escrituras, porque Dios busca que su pueblo no sea movido por nada, que su pueblo no sea movido por estratagema, ni por mentira, ni sea movido por doctrinas, ni sea movido por inventos de hombres. El pueblo de Dios que conoce su palabra, el pueblo de Dios que conoce a su Dios, dice que se esforzará y actuará. Es interesante que en ese versículo que el Dios de toda gracia, Él es el Dios que nos afirma. Y esta palabra significa colocar algo firmemente de tal manera que no se mueva absolutamente para nada. Y Pablo dice a los Gálatas capítulo 1 versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Estás seguro? ¿Estás firme? Te pregunto en esta mañana. ¿Estamos firmes en aquel que nos llamó por su gracia? Él nos ha colocado en el lugar que tenemos que estar. Y Él nos pone varios ejemplos, entre ellos, lo último que venimos insistiendo mucho, es lo que dice en el Salmo, si Jehová no edificare la casa en vano, edifican los que trabajan.
Y eso es lo que le ocurrió a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Y eso es lo que le ocurrió a aquel hombre que edificó su casa sin conocimiento, sin sabiduría. El hombre que tenía los mismos materiales que el que edificó sobre la roca. El hombre que tenía el mismo acceso, las mismas fuerzas para trabajar. Pero uno edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la arena. Vino el viento y al que estaba edificado sobre la roca no se movió la casa, pero el que estaba edificado sobre la arena. Iglesia, aquella casa cayó. Y yo repito en esta mañana, iglesia, damos muchas gracias al Señor por la forma en que Él nos está llevando. Damos muchas gracias a Dios por la forma en que Él está edificando. Pero no me doy conforme. El consejo no nos damos por conformes todavía, porque tenemos mucho más, predicábamos hace unos días, y tenemos que elevarnos a un nivel más alto. Y no nos podemos conformar a una cámara mediocre o casi, no te digo la palabra. Tenemos que ascender porque el Evangelio de Cristo tiene que llegar a todo lugar. No lo podemos, iglesia, escúchame. El Dios de toda gracia nos capacita para trabajar. Y si alguno descansa en el evangelismo del grupo, está equivocado. El evangelismo no es de un grupo, es de una iglesia. Que dentro de la iglesia hay un grupo de evangelismo, gloria a Dios. Que dentro de la iglesia hay un grupo de intercesión, gloria a Dios. Pero la iglesia no puede dejar de orar. La iglesia tiene que seguir en la brecha. Por ello, no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del poder de Dios. Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y allí mismo en Gálatas capítulo 1 dice la palabra, dice el apóstol Pablo, si alguno, aún los ángeles del cielo, os predicaren un evangelio diferente al que yo os he enseñado, que lo he recibido, no son mandamientos míos, sino mandamientos del Señor. Si alguno os enseñare un evangelio diferente, escúchame, iglesia, que muchas veces nos dejamos llevar por cualquier viento, por cualquier palabra, nos dejamos llevar por profecía, nos dejamos llevar por comentarios, nos dejamos llevar por lo que me dijeron, por lo que me dejaron de decir. Pero escúchame en esta mañana, si te dejas llevar por cualquier palabra, dice, aún ni por carta nuestra, si no está la base en la palabra, no te vale. Porque nuestra base es la palabra, no son los dichos de los hombres, nuestra base es la palabra. No son cualquier profecía que se dé por ahí. Y no me importa que lo estén escuchando porque hay solamente que alguno estará viendo. La iglesia no vive de profecía, la iglesia vive del Dios de toda gracia. La iglesia vive de vivir lo que dice las Sagradas Escrituras. Por dar cumplimiento a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y lo demás, déjame que te diga, tontería. Lo vamos a dejar ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis para esto estamos puestos. ¿No nos gustan las tribulaciones? Voy a aligerar un poquito ya para estar terminando. ¿No nos gustan las tribulaciones? Y a muchos le hacen moverse de su fe. Muchos por las tribulaciones hasta abandonan el Evangelio. Pero el Señor ya lo dijo en sus discípulos, en el capítulo 16, verso 1 del Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Verso 2.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando a cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él es el que nos fortalece, el Dios de toda gracia nos fortalece. Y esto significa que Él os da y Él nos da fuerza y poder. En la antigüedad se veían los castillos como banderas, fortalezas que aguantaban todo ataque. Y hemos dicho que Él es nuestro castillo. Él es nuestro castillo. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mantiene, es Él el que nos levanta, Él es el que nos guarda. Dice que el Dios de toda gracia, Él nos establezca. Y esta palabra nos da la idea de cimentar, colocar sólidamente algo en el suelo que no se mueve. Últimas dos citas bíblicas, Mateo capítulo 7, hermano Efra. Mateo capítulo 7. Yo quiero en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas saber y experimentar que Dios está dispuesto a confirmarte donde tú vayas, con su palabra, con su evangelio. Que Él está dispuesto a confirmarte en tu salvación, que Él te ha regalado, que tú no la has ganado. Dice en Mateo 7, 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada y bien cimentada. Colosenses 1, 22, 23. 21, 23, Colosenses. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Tú puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, necesito de ti. Dios te dice en esta mañana, a ti y a mí, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, erais enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es interesante ver que Dios comienza una obra, y cuando comienza algo es para terminar. Dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Yo ruego al Señor en esta mañana que cada uno de los que aquí estamos sepamos que somos candidatos, pero al mismo tiempo somos instrumentos en sus manos para ser perfeccionados por Él, pero perfeccionados para Él. Cierra tus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús.